Etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. Acetemix presenta la segunda parte del audiolibro Los Miserables, escrito por primera vez en la publicación de 1862 en Francia, por el escritor, poeta y dramaturgo francés Victor Hugo. Conducción de Asphalt XD y efectos especiales en voz de Loli Sube. La segunda parte de esta grandiosa obra universal, clasificada como la mejor de la lengua francesa y una de las mejores de la literatura universal. Y aquí comenzamos. Hola mis queridos amigos de Acetemix, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues como verán, pues ahora sí ya les traemos ya la segunda parte, ya el gran final de este libro de Victor Hugo de 1862. Tardó en escribirse 12 años. Bueno, que la verdad nos narra pues la historia poco a poco de cómo fue la vida de alguien en la Revolución Francesa, por allá de los finales de los 1700, del finales del siglo XVIII. También nos narra cómo fue la vida de Juan Volcker en los años de 1815 y adelantándonos más a cómo era la vida de una mujer que no fue apoyada por su esposo y tuvo que mantener a su pequeña hija, a su pequeña bebé en los años mediados del siglo XIX trabajando en las industrias. Y bueno, pues también nos enteramos de cómo el mismísimo Juan Balcán, que era considerado como uno de los pues más terribles criminales de esos entonces en el país europeo, pues se convirtió en el salvador de la pequeña Coseta, de sus abuelos, bueno, de los que su mamá había contratado para que los cuidaran desde que era pequeña, para que pues pudiera tener una educación y no sufriera tanto los estragos de una pobreza con su madre. Pero bueno, también vimos como pues en otra línea del tiempo paralela a esta historia, pues un pequeño pues es separado de su padre, el cual también es considerado uno de los peores ladrones del país, ya que pues se casó con su mamá, pero desgraciadamente al dar a luz pues esta fallece, y que es educado pues a la forma de su abuelo y de su tía. Y bueno, pues el padre nada más tenía la ocasión de pues ser escrito por cartas. Pero bueno, pues nos quedamos en el capítulo anterior, en cual este pequeño niño que es Mario pues no pues se había dado cuenta que bueno, ya como todo un joven pues había ido a visitar a su padre con el recelo un poco, pero pues tuvimos la desgraciada noticia de que pues no llegó justo a tiempo, ya que pues su padre estaba enfermo y pues falleció antes de entrar, antes de conocerlo, vamos a decirlo así. Pero bueno, mixeros, también pues ahí es donde nos quedamos, en el capítulo número 3, en el libro número 3, que se llama Mario,
Y bueno, pues ya leímos el primero, obviamente, llamado Fantine, el segundo llamado Cosetta, el tercero llamado Mario, la introducción, por supuesto, que es la de Juan Valjean, que por cierto, si no han escuchado la primera parte, los libros anteriores de esta novela, pues se los recomiendo para que le entiendan un poco a la segunda parte. Pero bueno, pues ya después de bla 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 bla, pues queden ya nada más esperando a Loli Subi que esté con nosotros para pues continuar con esto. Mientras tanto les invito también a pues a suscribirse al canal si todavía no lo hacen. Ya somos casi 200 suscriptores, lo cual me da mucha emoción. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante casi estos 2 años y 2 meses en los cuales pues hemos estado creciendo la comunidad de este canal de AZMix. Y bueno, pues también hablando de su familia, porque al principio pues nada más era yo, ya después introdujimos al abuelo Exacitamix, poco a poco fuimos introduciendo en el año 2020, por el mes de marzo, pues a Loli Subi, en el mes de abril a Don Toño, en fin, pues ya a lo largo de todo eso. Loli Subi ya llegó a la cabina, hablando de la reina de Roma. Buenos días, aztamiceros, diciendo que en esta época decembrina estamos en el tercer sábado de diciembre, diciendo que pasen unas lindas y hermosas festividades navideñas. Les deseamos que estén bien. Permítame tantito, es que AZMix está ahorita aquí arreglándome la lamparita, pero bueno, ya afortunadamente todo está bien, ¿verdad, AZMix? Sí. Ah, bueno, sale, pues bueno. Por el momento, disculpen que esté ronca, porque AZMix me dice que suba más mi voz, pero por el momento este es el tono de voz que tengo. Ya que ayer, pues no pude hacer mis enjuagues bucales. Por otro lado, agradecemos a la comunidad de Coyoacán, al abuelo AZMix, a toda la comunidad de Coyoacán por la donación de gelatinas que nos enviaron. Están muy deliciosas, son de piña, durazno y nos la probó la de fresa. AZMix estaba riquísima. ¿Cuál probó usted? Bueno, creo que era una roja, sí, pero no sabía que era de fresa. Sí, es de fresa y la picamos con unas deliciosas guayabitas que también nos trajo Don Toño. Gracias a toda la comunidad de AZMix que nos manda cosas importantes para nuestra salud. Empezamos. El cuarto libro dice así: el idilio de la calle Plumet y la epopeya de la calle de Sandinicio. El tiempo pasó y Mario estaba un día en casa, viendo por un hoyo que tenía su piso a sus vecinos del piso de abajo, cuando de pronto descubrió que ellos tenían visitas y que eran tanto la joven que amaba como el viejo de la mirada triste, quienes les llevaban ropa a los pobres vecinos y prometían llevarles más en la tarde. Entonces, cuando el viejo y la joven se fueron, los vecinos planearon asaltarlos y quitarles todo lo que llevaran encima. Pero no contaban con que Mario estaba de metiche escuchando todo. Y entonces decidió detenerlos. Buscó al señor Jaubert, quien llegó en compañía de sus policías, y lograron detener el asalto. Mientras el inspector tomaba nota, la pareja víctima desapareció misteriosamente. Lo mismo hizo dudar a Jaubert. Lo que hizo dudar a Jaubert. Al poco tiempo, Cosette encontró una carta en el suelo, justo en el lugar donde sabía que Mario acostumbraba sentarse a leer, y decidió abrirla porque presintió que sería para ella. La carta era una declaración de amor a AZMix de Mario,
y desde entonces ella también se enamoró de él. Mario le contó toda su historia, que era huérfano, que era vagado y que trabajaba escribiendo para los libreros. Le contó que su padre había sido un héroe y que tenía un abuelo rico a quien veía poco. Ella le contó que había sido educada en un convento, que su madre había muerto años atrás y que su padre se llamaba Fauchelevent, aunque sabemos que su nombre es Juan Belgiar. Juan Belgiar no sabía del romance de su pequeña, pero el solo verla feliz lo dejaba tranquilo. Los dos enamorados se veían cuando Juan se iba a dormir, siempre a las 10 de la noche. Entonces Cosetta abrió la puerta del jardín y él subía por la escalinata. Sin embargo, Mario jamás aparecía durante el día y Juan Belgián ya hasta había olvidado que existía ese nombre. Un día llegó con Cosetta y la encontró muy triste, porque Juan le dijo que probablemente tendrían que partir pronto de la ciudad. Mario sintió que se moría, pero no entendía la situación. Cosetta le explicó que su padre le pidió que guardara todas sus cosas y que tuviera listo todo para partir cuanto antes, pues estaba obligado a hacer un viaje y que probablemente partirían rumbo a Inglaterra. Mario quería saber cuándo se marcharían, pero Cosetta no sabía nada, ni cuándo partirían, ni si volverían algún día. Entonces Mario le tomó la mano e hizo algo que jamás había hecho. La miró a los ojos con todo el amor del mundo y le dijo: «Quédate, Cosetta». No puedo, contestó Cosetta. «Entonces me iré yo también», dijo Mario. «¿Qué quieres decir?» «Nada». Así siguieron discutiendo largo rato, con el corazón destrozado, pues si ella se marchaba, sabía que tal vez no volvería a verlos. Azetamix, vamos a empezar el 5º libro. ¿Cómo ve? Pues continuemos. El 5º libro dice Juan Valjean. Mario estaba desesperado. Jamás había amado en su vida y ahora que había encontrado a su mujer ideal, ésta se iba a Inglaterra, una tierra de la cual era poco probable que volviera jamás. Estaba tan desesperado que hasta fue a pedirle ayuda a su abuelo, después de años de no hablarle. Pero el viejo, que era un orgulloso y rencoroso, le cerró la puerta en la cara y se carcajeó de su idea. Mario radioescuchas de Azetamix, estaba completamente desesperado y aunque su corazón estaba pensando en Cosetta y cómo detenerla en las calles, la revolución callejera empezaba apenas. La gente se estaba levantando en contra de Napoleón. Sin embargo, entender bien por qué o de dónde estaban sacando fuerzas, Mario se mezcló con la gente de la revolución y era tal su ímpetu que se ganó el respeto de todos los revolucionarios, tanto que de pronto lo nombraron jefe de la guerrilla. El inspector Jaubert había sido atrapado por muchos de los revolucionarios y lo tenían preso desde hace varios días. De hecho, lo habían condenado a la muerte por traición a la patria. Ese mismo día que condenaron a Jaubert, Mario recibió una carta de una de sus vecinas. Era de su amada Cosetta. La carta le pedía que la buscara y tenía la nueva dirección en donde ella se encontraba. Por primera vez en mucho tiempo, Mario sonrió y se sintió feliz. Las noticias que estaba recibiendo las había soñado durante mucho tiempo y ahora eran una realidad. Pero habían llegado demasiado tarde, pues ahora estaba
completamente entregado a la causa revolucionaria, y reunirse con Cosetta parecía completamente imposible. Los dos enamorados se mandaron muchas cartas para tratar de mantener vivo su amor, y de hecho, faltando muy pocos días para que Juan y Cosetta viajaran a Inglaterra, apareció una de las cartas frente a Juan, quien la leyó y se enteró que su hija estaba perdidamente enamorada de Mario, y que esa hermosa carta Mario le declaraba su amor y le explicaba que era imposible que se volvieran a ver, pues estaba decidido a entregarle su vida a la revolución si así fuera necesario. Valjean había visto ya demasiado dolor y sufrimiento en su vida, y no quería que su hija sufriera la misma suerte que él había tenido. Entonces decidió salir a la calle para unirse a la revolución y encontrar a Mario, para convencerlo de que dejara esa idea y finalmente se uniera en amor con su hija. Quería que ellos dos sí tuvieran la oportunidad de ser felices. Qué padre, ¿no creas, Etamix? Sí. Valjean ya se había unido a la revolución, pero aún no encontraba a Mario. Sin embargo, la vida le dio una última lección importante. Se encontró con Jaubert antes de que lo mataran, y pidió que lo dejaran al prisionero. Jaubert lo reconoció de inmediato y pensó que tal vez Valjean quería vengarse, asesinándolo él mismo. Sin embargo, Valjean lo sorprendió dejándolo en libertad. La revolución estaba completamente desbocada y Mario cayó herido. Valjean lo encontró en una de las barricadas. Entonces lo levantó sobre sus hombros y lo cargó para ocultarlo dentro de las alcantarillas de la ciudad. Caminaron muchas calles y cuando por fin salieron, se encontraron de nuevo a Jaubert. Los dos enemigos mortales se enfrentaron en ese instante, cuando Valjean se presentó con su verdadero nombre y le dijo a Jaubert que podría hacer con él lo que quisiera, llevarlo ante la ley si era necesario, pero en ese momento quería salvarle la vida a ese pobre hombre que llevaba cargando. Le dijo que era un buen muchacho y que tan solo quería llevarlo a casa de su abuelo para que lo cuidaran, y después de eso finalmente se rendiría ante la ley del inspector. Jaubert paró un coche y los tres hombres subieron. Cuando Valjean dejó a Mario herido en la puerta de la casa de su abuelo, el viejo finalmente dejó de lado la dureza y se le ablandó su corazón. Recibió con alegría a su nieto e inmediatamente mandó llamar un médico para que lo curaran. Salieron juntos Valjean y Jaubert. Los dos enemigos se miraban de frente. Valjean le pidió un último favor, que le permitiera ir a su casa a recoger algunas cosas y finalmente se entregaría. Al llegar ahí, Valjean subió solo, y cuando se asomó por la ventana, se dio cuenta que Jaubert ya no estaba fuera. El viejo inspector caminaba confundido por las calles, pues en su interior había una batalla moral terrible. Por un lado, ¿cómo podría detener al hombre que le había salvado la vida? Pero al mismo tiempo, ¿cómo iba a dejar libre al ladrón que había perseguido durante toda su vida? Tan dura fue su lección que su cerebro entró en confusión terrible. Jaubert sintió que su alma se llenaba de nubes oscuras y que las estrellas en el cielo se abalanzaban sobre él. Entonces, el inspector se subió a uno de los muchos puentes que hay en París y, entregando por completo a la confusión de sus pensamientos, se dejó caer sobre el río Sena. Sí, sobre el río Sena, que es el río que cruza París
y finalmente se dejó morir ahogado. Es cierto que Juan Valjean había llevado a Mario a la casa de su abuelo. Sin embargo, el muchacho no podía reconocer quién había sido el alma bondadosa que misteriosamente lo había llevado hasta ahí, pero no le daba importancia, porque ahora de nuevo veía a Cosetta, quien iba a la casa a cuidarlo y apapacharlo por su herida. Los dos enamorados se veían diario, y ahí también estaba Valjean, pero no decía su nombre verdadero aún, y todos lo llamaban señor Fauchelevent. Mario veía a Valjean, pero casi no se hablaban. De hecho, Mario hasta tenía dudas de él, porque era muy misterioso. Le parecía extrañamente familiar. Tenía como un déjà vu sobre él, pero no podía organizar su mente para identificarlo. Había pasado ya 4 meses desde su accidente en la barricada y no estaba seguro si lo había visto ahí o no. Muchas veces Mario quiso interrogarlo al señor Valjean sobre si había estado o no en la barricada ese día que lo hirieron, pero le parecía tan sereno y tan calmado que era casi imposible que un hombre así hubiera estado mezclado con los alborotos de la barricada. Valjean no decía nada, pero en su interior sabía que el muchacho dudaba de si había sido él o no el que lo había salvado. Un día, caminando por la calle en donde atacaron al hombre, le preguntó a Valjean si conocía el lugar. Valjean se limitó a decir tranquilamente que no, para guardar su secreto. Mario pensó que tal vez su mente le estaba jugando una broma, pero algo en su interior le quería asegurar que había sido Valjean el que lo había salvado. Mario dejó la idea de que había sido Valjean, gracias a que siempre respondía que no sabía nada, ni de las barricadas, ni de las revoluciones. Pero Mario quería encontrar a ese ángel que lo había rescatado de la muerte y lo había reencontrado con su amada y con su familia. Pasaron varios meses y cuando por fin estuvo recuperado, el joven Mario se acercó con su duro abuelo y le confesó que estaba perdidamente enamorado de Cosetta y quería pasar el resto de su vida haciéndola feliz. El abuelo, que después de muchos años de soledad y de rudeza, finalmente se le había ablandado el corazón. Al pesar que podía perder a su único nieto, decidió apoyarlo con todos sus medios para que pudiera formar una hermosa familia con la mujer que amaba. En la noche del 16 de febrero de 1883, Mario y Cosetta se casaron en la casa de los Pontmercy. Fue una hermosa fiesta, escandalosa, claro. Fue una noche bendita. Fue un momento preciso para las vidas de todos, porque finalmente había una chispa de felicidad en las vidas de estos. Para Cosetta, finalmente todo era felicidad. Había logrado casarse con el hombre que amaba frente a los ojos de su padre, quien calló y tranquilo como era, se dedicaba nada más a disfrutar de la escena, donde se escuchaban vasos chocando, platos de enorme banquete que dio el abuelo. Todo eran fiestas, bailes y risas. Y no era por menos, el amor había triunfado sobre todos los obstáculos acetamiceros y acetamiceras, porque después de que el matrimonio inició, Mario empezó a tener dudas sobre la verdadera historia de su suegro. Con el espíritu inquieto que tenía el joven Mario, empezó a investigar a su suegro,
Primero pensó que había sido un hombre que había perdido todo por algún error del destino, pero que era en general un buen hombre, y sin embargo, cuando empezó a investigar más, se dio cuenta que el viejo Fauchelevent no era quien creía. Primero, su verdadero nombre fue Juan Valjean. Había robado y había sido encarcelado por 19 años. Después había vuelto a robar y volvió a encarcelar. Después había encontrado a Cosetta, que no era su hija de verdad, y la había criado en una red de mentiras. Mario se dejó llevar por los perjuicios que su alma había adoptado con el tiempo, y a pesar de estas profundas... Sí, radio escuchas de Azetamix. Mario se dejó llevar por los perjuicios que su alma había adoptado con el tiempo, y a pesar de estar profundamente agradecido con todo lo que habían hecho por él para salvarlo, Mario decidió alejarse de Cosetta. Mario decidió alejar a Cosetta de Juan Valjean, y de pronto un buen día los dos jóvenes casados desaparecieron y dejaron completamente solo al pobre Juan Valjean. Tristemente el tiempo no pasó en vano, y con la desaparición de Cosetta y Mario, y con la desaparición de Cosetta y Mario de la vida de Juan Valjean, él se fue entristeciendo cada vez más y más. No entendía por qué se habían ido tan repentinamente. Sin embargo, nunca les guardó ningún tipo de rencor. Juan siguió con su vida, cada vez más viejo y cansado, pero siempre fiel a sus tradiciones y a la promesa que le había hecho al obispo años atrás. Juan iba cada domingo a la iglesia, y ahí, en su camino, si encontraba mendigos, les daba cada vez más y más dinero, pues él sentía que ya de nada le servía tener dinero si con cada paso se acercaba más a su muerte. Valjean sentía que si le daba más dinero, tal vez podía reparar el error que había cometido años atrás, cuando el pequeño robo al pequeño pordiosero de la calle, al que nunca volvió a encontrar. El tiempo siguió su paso, y el ánimo de vivir de Juan se fue apagando lentamente. El mundo afuera estaba transformándose, y él sentía que se estaba volviendo obsoleto. En realidad, lamentablemente, ya muy pocas cosas de su vida, su larga y su intrépida vida, en las que había hecho de todo, pero lo único que realmente lamentaba en el final de sus días era que no podía ver a su pequeña Cosetta, y que no sabía nada de ella. Sentía una ansiedad y una necesidad enorme de ver a su niña, como cualquier padre cuando lo separan de sus hijos. Ya casi había perdido la esperanza de volver a ver a su pequeña, cuando de pronto, una tarde cualquiera, la puerta de la casa de Juan sonó. Juan, con voz temblorosa, con la del anciano que ahora era, respondió: ¿Quién? Pase. La puerta finalmente se abrió, y era Mario y Cosetta. La hija corrió rápidamente hasta los brazos de su anciano padre, mientras que Mario prefirió mantenerse en el umbral de la puerta para ver la reunión desde lejos. Juan gritó con pocas fuerzas que le quedaba: Cosetta, mi amor. Cosetta, mi amor. Y abrazó a su niña como si fuera la primera y la última vez que la vería en la vida. Cosetta abrazó a su padre, y entonces entendió que el hombre robusto que la había ayudado de pequeña y al que había aprendido a llamar padre, ya era un hombre viejo y cansado, y solo esperaba volverla a ver
para poder descansar. ¿Me has perdonado ya, hija?, dijo Juan Valjean. ¿Perdonarte? ¿Perdonarte qué?, dijo Cosetta. Por eso estás aquí, mi hija, mi pequeña. Me has perdonado al fin. ¿Y tu esposo también? Y entonces Cosetta y Mario, con su corazón, se oprimían, pues entendieron que por culpa de sus perjuicios y de sus tonterías habían abandonado al hombre que había arriesgado la vida por ambos y que había sacrificado su felicidad con tal de que ellos pudieran conseguirla. Y Cosetta y Mario trataron de contener sus lágrimas, pero fue inútil. Solo nosotros lo debemos de pedir. Nosotros, sí, padre, nosotros le debemos pedir perdón, padre, sí, dijo Cosetta. No digas eso, padre, dijo Cosetta. Y con una sonrisa tranquila y pacífica, Juan Valjean habló. Déjenme posar mis manos sobre sus y adoradas cabezas para darles mi bendición. La pareja se arrodilló frente al anciano, que puso esas viejas manos que habían vivido de todo y que lo habían visto todo y que lo habían trabajado todo. Y entonces, entre las lágrimas de los muchachos y el último aliento de Juan, finalmente levantó la mirada al cielo y murió. Era una noche sin estrellas, radio escuchas de Azetamix, y muy oscura, pero en alguna nube, mirando hacia abajo, estaba con enormes alas el alma de Juan Valjean, viendo por última vez a su pequeña Cosetta. Cosetta mandó enterrar a su padre en un cementerio de París y ordenó que no le pusieran su nombre sobre la lápida. Le parecía que la memoria de su padre debería ser guardada, no como el hombre Juan Valjean, que había robado por necesidad y luego volvió a robar por amargura, solo para convertirse en un hombre de bien y después. No quería tampoco que dijeran el nombre falso con el cual vivieron tantos años de calma, porque su nombre no podría enterrar todo lo que su padre significaba en realidad. Decidió dejarlo sin nombre, como un homenaje a un hombre, a un gran héroe que tuvo que reaccionar ante la vida para sobrevivir, y al final dejó al menos un par de vidas marcadas para siempre, la de Mario y la de Cosetta. Para recordarlo, no necesitaba una lápida bastante. Para recordarlo, no necesitaban una lápida, bastaban con buscarlo en su corazón. Se dice que un día alguien escribió sobre la fría lápida con un pequeño lápiz, unos cuantos renglones, que con el tiempo, el agua y el olvido se fueron borrando. Se dice que sobre la placa se leía una frase como esta: él duerme, aunque su destino fue extraño, él vivió. Él murió cuando no tuvo más que a su ángel. Todo sucedió simplemente por sí mismo, como la noche viene cuando el día se ha ido. Bueno, radioescuchas de Azetamix, espero hayan disfrutado este libro y agradecemos a todo el personal de CCH Sur, esperando que lo puedan disfrutar. Hasta luego. Bueno, mis queridos mixeros, pues aquí terminamos pues ya el libro de Los Miserables, escrito por Víctor Hugo en 1862, con este gran final, pues que nos deja varias cosas que pensar. Pero bueno, mixeros, pues sí, esperando que les haya gustado. Coméntenos en los comentarios, pues
cuál fue su parte favorita, qué le gustó más de este libro, qué piensan acerca del libro. Ahí por favor pónganos en la cajita. Y bueno, pues no se olviden darle like y suscribirse al canal. Ya casi llegamos a esos 200 suscriptores. También mandándoles un saludo a todos mis compañeros del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Y bueno, pues si no fuera por ellos y por mi profesor de historia, José Luis, pues no podríamos haber narrado este libro sacado del baúl de los recuerdos de Azetamix. Pero bueno, mixeros, pues además no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales. Saben que en Facebook me encuentran como Sebastián Abarca y el correo electrónico sebasmi@gmail.com. Ahí estaré sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos. Si quieren hablar un rato, pues ahí estaré. Pero bueno, mixeros, también por la cajita de comentarios, saben que también les respondo. Y si su comentario es súper padre, pues ahí les va su corazonzote rojo. Y bueno, pues nos vemos muy pronto, mixeros, con más videos, más libros, más de todo a través de Azetamix. Y recuerden que esto continuará. Cambio y fuera. Azetamix. Botón. Tocar 2 veces.